Patricia, inmediatamente nos vamos a conectar por la vía telemática con el ingeniero Omar Maluk. Él es docente e investigador. Con él vamos a hablar sobre su última encuesta que presentó en estos días. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Un placer, Jaime y Patricia. Gracias, ingeniero. Saludos. Gracias. Bueno, la última encuesta que usted hizo fue desde qué fecha y hasta qué fecha. Yo comencé la encuesta el 2 de enero y la terminé el 21 de este año. Sí, recientemente. ¿Qué le consultó a la ciudadanía, ingeniero? Recorrí 17 provincias. Yo recorrí 17 provincias de Ecuador, 300 sectores diferentes del país, 17.636 encuestas, cara a cara, con el ciudadano. Y las preguntas fueron, primeramente la encuesta tuvo dos partes, dos segmentos. La primera parte en la cual se incluyó al abogado Álvaro Noboa como candidato, y la segunda parte en la cual se le preguntó, y en el caso de que el Consejo Nacional Electoral no califique al abogado Álvaro Noboa, ¿por quién votaría usted? De esa manera yo pude estructurar un escenario final sin Álvaro Noboa, o sea, uno con Álvaro Noboa y uno sin Álvaro Noboa, que son los resultados que le envié para que ustedes los puedan mostrar. A ver si podemos ir graficando la primera lámina para ir analizando los resultados. Vamos Sí. en unos segundos, ya ponemos esa imagen, ingeniero. Me avisa, Jorge, por favor. Estamos dialogando con el ingeniero Omar Maluk sobre la última encuesta que ha realizado en este año. A ver, aquí hay una lámina que dice encuesta de intención de voto presidencial 2021. A ver, no sé si es esa la imagen que estaba esperando el ingeniero Maluk o pasamos a otra imagen. Lo que pasa es que se vuelve un poco lento el sistema, pero podemos ir analizándolo, ingeniero Maluk, y después vamos poniendo las gráficas. En esa encuesta, sobre el total de votos válidos, en realidad, debo anticipar que en el Ecuador en estos momentos hay aproximadamente un 40% de votos nulos si no se lo considera Álvaro Noboa como candidato. Pero si usted considera a Álvaro Noboa como candidato, los votos nulos bajan al 20%. Es decir, un 20% de los votos nulos los absorbe el candidato Álvaro Noboa. Entonces, en la encuesta, incluyendo a Álvaro Noboa como candidato, los votos nulos son aproximadamente el 20%. Y los votos válidos, y hablando de votos válidos, Álvaro Noboa tendría un 39%, el señor Andrés Arauz alrededor de un 28%, el señor Guillermo Lasso aproximadamente un 13%, y el señor Yacu Pérez un 9%, y los demás candidatos un 12%. Ese es el primer escenario. Todos los otros reúnen el 12%, ¿verdad? No sé si Patricia puede ir participando también aquí porque es un diálogo donde vamos a ir analizando. Patricia. Bueno, sí, gracias, Jaime. No, estaba escuchando con atención porque mira la gran diferencia que hay de una encuestadora a otra, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. Entonces, es interesante conocer el proceso primero que es de 17 provincias. Bueno, ya hay dos escenarios, el uno con Álvaro Noboa y el otro con Álvaro Noboa. Y pensar que, ingeniero, ¿a qué cree usted que obedece el hecho de que un candidato que no se sabe a ciencia cierta, o que no se sabía si iba a participar o no, como era Álvaro Noboa, tenga un 20%, y un candidato que va por tercera vez, como el caso del señor Guillermo Lasso, tenga un 13%? Sucede que hemos pasado un gobierno terrible como el de Lenín Moreno, y además hemos pasado una pandemia. Entonces, esos factores han hecho que el pueblo ecuatoriano esté pensando en el presente y no en el pasado. Una campaña como la de Guillermo Lasso, basada en el anticorreísmo y en el miedo a perder la dolarización, no tiene fuerza cuando en realidad lo que el pueblo está viviendo hoy es una pobreza extrema, una situación de pandemia, una pérdida total de empleos,
y lo que la gente quiere es salir de este gobierno. Entonces identifican de alguna manera a Guillermo Lasso con el gobierno de Lenín Moreno, con quienes ha sido demasiado condescendiente. Algo muy parecido pasó en el año 68, en la elección del 68, cuando la dictadura puso candidatos, hizo problema a todos los candidatos. Al final terminaron siendo candidatos los que ellos quisieron, y Jaime Roldós enfrentó a Sisto Urán, que había sido muy condescendiente con la dictadura militar. ¿Y qué sucedió? Que Jaime Roldós ganó las elecciones y Sisto Urán, que era un excelente candidato, perdió, y perdió abrumadoramente. Algo parecido está pasando. El pueblo ecuatoriano se ha encaprichado en contra de Guillermo Lasso por el motivo de sus relaciones con Lenín Moreno. Yo creería que también ahí hay que sumarle, perdón Patricia, yo creería que hay que sumarle el tema de la pandemia y el tema de los bancos que no han perdonado ni siquiera en plena pandemia el cobro de los créditos. Imagínese usted, yo que tengo ciertos recursos, soy jubilado, reestructuré mi deuda del doctorado a 5 años plazo al 17%, y la deuda se me duplicó. Entonces, $20.000 se me hicieron 40.000. Imagínese usted el pueblo, la gente del pueblo que no tiene capacidad de negociación y no conoce mucho sobre finanzas, ir a reestructurar una deuda pequeña que se le hace el doble o se le hace el triple. Entonces no ha entendido compasión del pueblo ecuatoriano, la banca ecuatoriana. Ingeniero, ahí tenemos la lámina donde están los resultados. Aquí está, dice Aquí Álvaro Noboa, 39.17. Sí, votos válidos. Andrés Arauz alrededor del 27.21, 28%. Guillermo Lasso supera en algo el 13%, casi el 14%. Yacu Pérez supera en algo el 9%, y los demás candidatos alrededor del 12%. Esta es la situación de votos válidos. Hay muchas encuestas que se parecen a esta, sino que no lo han expresado en votos válidos, lo han expresado en votos totales. Pero hay algunas encuestas, como Atlas Intel, como Clear Report, como algunas otras encuestas que han publicado. 5 encuestas se parecen mucho a la mía. Bueno, habría una segunda vuelta, si no me equivoco. A ver, en el momento que yo cojo los votos de Álvaro Noboa y los transfiero a los demás candidatos con la última pregunta que hice, la pregunta fue, en el caso de que Álvaro Noboa no sea calificado por el CNE, ¿por quién usted votaría o votaría nulo? Con esos resultados sumé a los votos que ya tenían los candidatos y logré un total de votos que son los que están en la otra lámina, en el segundo documento que le envié yo, que se llama ¿qué pasaría si Álvaro Noboa no es candidato? Ya, aquí mire, observe usted, no está muy claro, pero usted puede observar aquí que si estos son los endosos, las transferencias de votos a Álvaro Noboa. Casi el 14%. Sería voto nulo. Un 13% de los votos a Álvaro Noboa van a Andrés Arauz, un 11% van a Guillermo Lasso, un 9% van a Yacu Pérez, y un aproximadamente 5% irían a Isidro Romero, y a Lucio Gutiérrez un 4%. Aquí usted ve cómo se van a distribuir los votos a Álvaro Noboa. Esto es algo que ninguna encuestadora ha hecho. Yo lo he hecho porque yo hice una pregunta de investigación apropiada. Si yo no encuestaba a Álvaro Noboa, no hubiera podido hacer esto. Entonces, en vez de tener 27% de votos nulos, tuviera 45% de votos nulos. Como tienen las demás encuestadoras, muchos votos nulos, porque el candidato mayoritario lo están dejando afuera. Aquí observamos que si Álvaro Noboa no es candidato, 48% de los votos de Álvaro Noboa, o sea, el 48% del
32% estarían nulos. Pasamos a la próxima, que está más abajo, por favor. La siguiente, Jorge. Está más abajo de esta. A ver. Hay una más abajo de esta. Se le complica un poco Ya. porque está lento el sistema. Ya. Ahí está. Aquí está. Este sería el resultado final de votos totales sin Álvaro Noboa. Entonces, aquí usted observa que el señor Arauz alcanza el 25% y el señor Guillermo Lasso aproximadamente el 13%, y el señor Yacu Pérez el 9%. Pero nulos serían 27%. Entonces, al convertir estos votos totales, las encuestadoras, al convertir estos votos totales a votos válidos, tenemos la última, que es ya la encuesta definitiva, que es la que sigue después de esta. Aquí está. Andrés Arauz obtendría el 39.2% y Guillermo Lasso llegaría aproximadamente al 23%. En diferencia le dobla casi. No lo dobla, pero sí es casi el doble. ¿Sí? Le saca una ventaja muy importante en votos válidos. Recordemos que los votos válidos dependen de la cantidad de votos. Entonces, si los votos nulos son altos, el que más tiene, más sube. Andrés Arauz. Con estos resultados probables, sería posiblemente, está al borde de ganar en una primera vuelta Andrés Arauz. Y con amplia mayoría. Y con amplia mayoría, sí. ¿Cuál es la provincia que tiene mayor fuerza el correísmo? En la provincia de Manabí, la provincia de Esmeraldas y la provincia de Los Ríos. ¿Cómo está en Guayas? Guayas está fuerte, pues después de Álvaro Noboa, pero ya no sabemos qué va a pasar con los votos de Guayas. Exactamente el análisis que yo he hecho es nacional, pero puede ser que en Guayas vayan más votos a Álvaro Noboa, a Guillermo Lasso, pero en Guayas le está ganando a Guillermo. En Guayas le está ganando actualmente. Andrés Arauz, sobre todo en los Guasmos, en la zona del Fortín, en las zonas de los cantones como Daure, Balsán, Santa Lucía, y en muchas partes de la zona rural. No así en el centro. Sí. Los ¿Dónde votos, le ganó la vez pasada Lenín Moreno a Guillermo Lasso? ¿Sí? Ahí mismo. Ok, los votos, pero la vez pasada, por ejemplo, Guillermo Lasso no tenía el apoyo de Jaime Nebot. ¿Qué pasa? ¿La ciudadanía no percibe ese apoyo como real? ¿O es que el voto social cristiano ha perdido fuerza? O sea, ¿qué ocurre allí? Ocurre que, según pues, preguntas que yo he hecho en todo el país, porque yo sí me he recorrido el país 5 veces, no he hecho encuestas telefónicas, no cara a cara. La gente percibe esa alianza como algo muy poderoso y peligroso. Consideran que la alianza es demasiado poderosa y posiblemente peligrosa. Totalizadora. Totalizadora, absolutista. Dueños del país. Hay una reacción contra la alianza. El Guillermo Lasso que conocíamos nosotros y que conocí yo y que lo apoyé en la campaña pasada, ese Guillermo Lasso dejó de ser Guillermo Lasso y se convirtió en un aliado de Jaime Nebot, que era su rival. Es como que ustedes mañana se unan Barcelona y Emelec. Y se unen Barcelona y Emelec y van a jugar contra Guayaquil City. El pueblo va a ver mal eso y va a apoyar a Guayaquil City. Pero qué interesante, porque esto quiere decir que en lugar de endosarle sus votos, le endosó el rechazo. Exactamente.
le endosó el rechazo nacional que tenían los socialcristianos y que tienen todavía. No fue una alianza auténtica. Si usted me dice a mí que se alía, por ejemplo, el correísmo con los socialistas, es aceptable. Si usted me dice a mí que se alía de Pachacútec hasta Pachacútec con el correísmo, es aceptable. Pero que se alíe Guillermo Lasso con su tradicional rival político, que tanto mal habló de él, no es creíble, es una cosa como que la produce cierto grado de disconformidad. Exacto, ¿no? O sea, lo descalificó tanto que ahora nadie cree todos los halagos. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo explicamos? Usted hizo un símil de Andrés Arauz con Jaime Roldós. Usted, porque ambos desconocidos, ambos vienen de un partido con mucho apoyo popular, pero yo veo una gran diferencia. Solo en forma, no sé en fondo, porque no políticamente no hemos visto un mayor desarrollo todavía de Arauz. Pero en forma, la diferencia que yo veo es que Jaime Roldós era pues un magistral orador. Y en cambio Andrés Arauz no es un buen orador. Sin embargo, ha calado en el pueblo. Por rechazo o por nostalgia, o de verdad es un partido que aún tiene credibilidad. El correísmo tiene, a ver, la primera comparación que yo hago entre los dos no es por la personalidad de ambos, sino porque a Sá Bucarán le prohibieron ser presidente y a Correa también. Entonces ellos se vieron obligados a Sá Bucarán a poner a Jaime Roldós, que era candidato a alcalde, no era candidato a presidente, y lo cambió a candidato a presidente. Y Correa, al estar impedido ese candidato, lo pone a Andrés. Entonces, ese es el símil más importante. Ahora, el tema de Andrés Arauz, que tiene el voto duro del correísmo, que es un 26%, pero también tiene su parte, porque no es un tipo pesado, es un tipo liviano de carácter y se lo ve sonriente siempre. En el debate usted lo pudo observar que siempre reía, siempre sonreía, no estaba amargado, mientras todos los demás lo atacaban, él mantenía la calma y mantenía la sonrisa. Entonces tiene su característica, tiene su cualidad, y eso lo ha hecho que suban del 26 al 30 y tanto %. Ingeniero, ¿eso quiere decir que el debate le favoreció a Andrés Arauz, a pesar de que todos disparaban contra él? Totalmente, porque fue un cargamontón. Usted en el barrio, todo el mundo se le carga a uno, la gente se solidariza con el atacado por la muchedumbre. Acá fue una cosa ridícula. Todos los candidatos, 15 candidatos a la presidencia de la República empiezan a atacar a una sola persona. Eso le favoreció a él, indudablemente. Fue una mala estrategia de parte de los participantes en el debate. Y ver a los medios de comunicación que todos los días sacan información del gobierno anterior acusándolo de corrupción, eso también como que lo mantiene vivo al correísmo. El asunto ahí es un asunto de cuestiones intertemporales en la mente de la persona. El pueblo ecuatoriano muerto de hambre, sin empleo, no está pensando en lo que hizo el correísmo, está pensando en lo que ha hecho Lenin. Entonces, cuando los medios de comunicación, que son el poder de la oligarquía y de los dueños del poder, dueños de la política ecuatoriana, empiezan a atacar a una persona, el pueblo dice, bueno, ¿y por qué? A ver, llevamos 4 años mal, ¿y por qué me están hablando de hace 10 años? Háblenme de lo que está pasando hoy. Entonces el pueblo ecuatoriano también reacciona. Creo que esa campaña del anticorreísmo y el miedo a la desdolarización no ha aprendido como esperaba Guillermo Lasso.
Interesante criterio. Yo creo que esta encuesta debería difundírsela por todos los medios. No sé si a usted le dan espacio los otros medios, doctor. No, a mí ni Ecoavisa, ni Teleamazonas, ninguno de ellos me va a entrevistar nunca. Ellos saben que yo voy a responder a mi principio y a mi criterio y no a lo que a ellos les conviene. Uh-huh. ¿Y a usted quién le financió esta encuesta, esta última encuesta, doctor? Esta es la última ya. Es la última. ¿Quién la financió? Sí. Esta es la última. La encuesta todos los gastos los ha financiado Novoa. Todos los gastos. Sí. Y lo digo con toda la honestidad del caso, pero él no me ha dicho nada de lo que tengo yo que hacer. Nunca le ha dicho cámbiame los resultados, porque escucho algunas encuestadoras que también tienen tienen cierto auspicio, pero por ahí dicen que el que paga las encuestas es al que lo ponen primero. Pero en este caso Álvaro Noboa no participa. Pero le voy a poner un ejemplo. Si usted observa las encuestas, en Esmeraldas Álvaro Noboa pierde por 1%. En Manabí pierde por 1.3%. En Los Ríos pierde por 1.1% con Andrés Arauz. Y para él era muy fácil decirme, oye, yo quiero ganar en esas 3 provincias, aunque sea por 1%. Y ni siquiera eso se le ha ocurrido. O sea, yo le estoy diciendo que yo he puesto los datos reales. Y lo he puesto perdedor contra Arauz en 3 provincias, cuando a cualquiera le hubiera gustado ganar. Ahí hay evidencia en los resultados. Uh-huh. Interesante. Patricia. Sí, yo quiero saber si la encuesta es solamente para presidente o si también hay encuestas para asambleístas, porque a mí lo que me llama mucho la atención en el tema de los asambleístas es, sabe que hay algunos candidatos muy jóvenes, no con ideas, yo diría revolucionarias, pero muy, muy jóvenes. Ayer veía una chica de 18 años, por ejemplo. Entonces, bueno, para tener un candidato de 40 años sin ningún título universitario, sin ninguna preparación, pues una chica de 18 años por lo menos tiene los ideales, que era parece que de una provincia de la Sierra, no recuerdo si era Cotopaxi o Chimborazo. Bueno, y quisiera saber qué corrientes hay en los asambleístas. Yo no he medido asambleístas porque si no se me complica mucho la encuesta, porque la gente no los conoce y son demasiados. Pero lo que sí le puedo decir es que la mayoría de los votos por asambleísta van a seguir al voto del presidente. Por eso que pienso que el Partido Social Cristiano va a perder mucha fuerza, porque quienes voten por la lista por Guillermo Lasso van a bajarse a votar la lista por la 21. Ok, o sea, esa sería la tendencia. Sí, eso es lo que la gente normalmente hace. No se complica mucho cruzando el voto. Tiene que ser un social cristiano. Claro, para cruzar el voto Guillermo Lasso a la lista 6 hay que ser un social cristiano convencido, que participe en política, y eso son la minoría. Muy bien, esa sería entonces la tendencia, bueno, como se diría más o menos el tema de los parlamentarios, ¿no? La lista ganadora indudablemente va a ser la lista 1, que yo calculo aproximadamente va a sacar el 25 a 30% de la votación nacional, el 25%. Y con el nuevo sistema de Western, y esto mucha gente no se ha dado cuenta todavía, los divisores son 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, supongamos que una lista saque el 28% y la otra lista saque el 15%. La primera se divide para 1, 28, luego se divide para 3, que sería aproximadamente 9%, y luego se divide para 5, que sería ya un residuo menor. Por lo tanto, el que más va a meter en cada distrito, van a meter 2 candidatos a la lista 1, y va a meter un candidato la lista 21, un candidato a la lista 6, y los residuos va a ser de una de las minorías. Porque el método
a diferencia del método de Hall, es mucho más democrático y equitativo con las minorías. Entonces, en un distrito, para que una minoría se meta, va a tener que tener el 4% de la votación, entre el 4 y el 5%. En cambio, a nivel nacional, para que una minoría entre, el primero, en este caso, por ejemplo, Adala Bucarán, va a tener que sacar el 3% para poder entrar. Y eso es posible que lo haga. Entonces, vamos a tener una asamblea mucho más distributiva y menos concentrada que la que tenemos ahora. Bueno, veamos qué sale de eso, Dios mío. Ingeniero, la última pregunta ya. En definitiva, la alianza que hizo Guillermo Lasso con el Partido Social Cristiano no le favoreció a su candidatura. No, mucho mejor hubiera sido que sea candidata Cristina Reyes, y entonces así creo sacaba un porcentaje de votos, Cristina Reyes sacaba otro porcentaje de votos, y la alianza la podían haber hecho en segunda vuelta, apoyándose mutuamente. Digamos, Cristina Reyes apoyando a Guillermo Lasso, y hubiera sido mucho más efectiva la segunda vuelta. Y además, se hubiera impedido que Arauz tenga la posibilidad de ganar en una sola vuelta, porque al haber tenido dos candidatos, hubieran captado más votos entre ellos. Esta votación va a ser como en los años del correísmo. Hablamos de un 21% Guillermo Lasso, 39% Andrés Arauz. O sea, quiere decir que el correísmo se mantiene vivo. Correísmo está vivo y coleando. O sea, no se puede decir que ha desaparecido ni nada de eso, ni siquiera se ha disminuido. El correísmo lo han crucificado a sus líderes, con razón, muchos de ellos, sentenciados con razón, pero el pueblo lo que percibe es una persecución. El pueblo lo que percibe es eso, un pueblo devastado con una pandemia, ya no es capaz de diferenciar entre el pasado de hace 10 años y el pasado de hace 2 años. Para ellos el pasado es el año pasado. Para el pueblo ecuatoriano el pasado es lo triste que vivió el año pasado. La dolencia de la pandemia, la muerte de sus parientes, de sus allegados, de su madre, de sus hermanos, de sus padres, de sus abuelos. El no tener trabajo, ese es el pasado, ya no es el pasado correísta, ya prácticamente el pasado correísta lo tienen archivado, ya no está en su mente. Economista, una inquietud, una última inquietud de mi parte también hay. O sea, es interesante el fenómeno, ¿no? De cómo, por ejemplo, en el caso de Nebot Lasso, le endosó el rechazo, no le endosó los seguidores, le endosó el rechazo. Pero acá, en cambio, en el caso de Correa con Arauz, más que sentir la nostalgia por la obra que se hubo en ese momento y ahora efectivamente la falta de liderazgo, la ineficacia de las actuales autoridades, pero en cambio no le endosó Arauz la recomendación, es decir, ¿por qué tenemos a Lenín Moreno en este momento? Era el candidato del correísmo. O sea, inicialmente era el candidato que el correísmo nos decía, voten por él. Y ahora, a los 3 años y medio, hay otro candidato que nos dicen, voten por él. Y el pueblo le cree en su mayoría. Porque hay una traición de por medio. Cuando hay una traición de por medio, por más que el traicionado sea el malo y el traidor sea el bueno, la gente percibe que el traidor es el malo y el traicionado es el bueno. Y el voto de venganza. El voto de venganza, claro, la traición. ¿Sabe por qué me llama la atención? Porque tanto Lenín Moreno como Arauz, yo no estoy diciendo que sean iguales por si acaso, sino que en estilos. Por ejemplo, Correa es un hombre de un carácter mucho más fuerte, como lo es Nebot. ¿No? Son directos, gritan, se expresan, o sea, dicen lo que piensan. En cambio, Lenín Moreno y Arauz, ambos son de un carácter aparentemente suave. O sea, Lenín Moreno era de un carácter suave, pero ya no lo es.
se ha convertido en un ogro. Aparentemente. Sí, Es un o sea, ogro. no me hagas decir lo En estos momentos es el tipo más odiado del Ecuador. Él tiene un rechazo del 95%. El grado de aceptación no llega al 5%. Entonces, sobre todo el tema de la intensidad, ¿no? Exactamente. O sea, En cambio, la insensibilidad. Arauz es un, digámoslo así, le voy a decir una expresión que a mí se me viene de manera natural, es un gordito simpaticón. No es un tipo plomo, no es un tipo pesado. Es un joven de 42 años que sonríe, que es simpático, que le dicen Lelo, pero no es Lelo. Es preparado. Y que es preparado y que de alguna manera aliviana la dureza del correísmo. O sea, le da un ingrediente adicional que el correísmo no tenía antes. De la dureza de Patiño y de la dureza de Pavel Muñoz y la dureza de Correa, a un gordito simpaticón, hay un cambio importante. En cambio, por el otro lado, Guillermo Lasso, que era visto como un tipo neutral, imparcial, diferente que los social cristianos, no prepotente, sino menos prepotente, o sea, más tranquilo, de repente se une con el prepotente del barrio y él queda mal como también como un prepotente más del barrio. Así es sencillo el análisis. La última consulta, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea. Ingeniero, yo creo que vale la pena volver a hacer otra entrevista con usted de pronto la otra semana. Sí. Tal vez yo digo, obviamente, esas expresiones que dio Juan Fernando Velasco en una entrevista, que dijo que quien mandaba en el gobierno era Guillermo Lasso, ¿esto también repercute para que baje la credibilidad de Guillermo Lasso, o que la gente dude y que diga no es el mismo gobierno de Moreno, votar por Lasso es votar por Moreno? Ya, y la otra, ¿usted tal vez lo han tildado de correísta, ingeniero, por estas encuestas? A ver, lo que dijo Fernando Velasco fue el empujoncito final, porque ya Guillermo Lasso venía defendiendo a María Paula Romo y venía defendiendo al ministro Martínez en toda su gestión. Entonces ya se había identificado. Lo que hizo Fernando Velasco fue darle el empujón final, ¿no? Respecto a mí, que yo fui el primer anticorreísta del Ecuador, el primero del Ecuador, porque yo tuve ya problemas con Correa en la Politécnica cuando lo llevé de profesor 2 años antes que sea presidente. Pero ahora con mis encuestas me tratan de correísta. Ahora sucede que yo soy el correísta número 1 del Ecuador. Algo que no me parece justo porque yo siempre he sido anticorreísta toda mi vida. Sabe que me tomo 10 segundos más. Yo también creo que cada cual cosecha lo que siembra. En las elecciones anteriores, yo recuerdo que en la radio donde yo estaba fue el señor Guillermo Lasso. Entonces después que se fue, yo le pregunté al guardia de la radio, ¿y por quién va a votar? Y me dijo, por Lenín Moreno, me dijo el guardia. Ya habían ido los dos candidatos en la radio, ¿no? Entonces le digo, ¿y por qué? Me dice, porque cuando llega el señor Lasso ni siquiera me saluda. Yo lo saludo y ni siquiera me contesta. Y yo creo que además de los endosos, cada cual siembra lo que cosecha. Ese es el perfil de la oligarquía ecuatoriana que Rafael Correa los llamó pelucones, pero que realmente no cambian ni cambiarán y cada vez están peores. Usted nomás váyase nomás a San Borondón nomás y vea si alguien lo saluda, nadie le saluda. Esa es la manera de ser del oligarca ecuatoriano. Ingeniero, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo. Esperemos seguir conversando en los próximos días. Un gusto. Muchas gracias a ambos. Son espectaculares los dos, los felicito. Gracias a usted. El ingeniero Omar Maluk, aquí en el programa Los Especialistas. Interesante entrevista, Patricia. Sin lugar a dudas, mira, con otra óptica, ¿no? O sea, y vale la aclaración que él hizo al final. O sea, no es correísta, es simplemente fiel a los resultados de la encuesta. Esos son. Así es.